Hola, bienvenidas a Hablemos de mi Citología, un espacio creado por Citología, Ciencia y Arte, en donde podrás compartir tus diagnósticos citológicos y tus reportes para que te ayudemos a entender qué quiere decir toda esta terminología, para que te ayudemos a comprender qué es lo que quieren decir estos diagnósticos y para que te sientas también acompañada en este proceso y te des cuenta que hay muchas otras mujeres que también tienen el mismo diagnóstico que tú y no te sientas sola. Este es un espacio seguro donde puedes compartir tu experiencia, donde por supuesto nos vamos a dar a conocer tu nombre, todo siempre bajo el anonimato y con el respeto de la individualidad y del caso de cada quien, pero para compartir esa experiencia y que otras mujeres no se sientan solas en el proceso. Importante dejar claro que esto no es una consulta médica, por supuesto que no, porque para eso están los médicos, los ginecólogos, y que siempre deben acudir con sus ginecólogos, que ellos son los que van a saber cuál es la mejor conducta a tomar con cada uno de sus casos. Este es simplemente un espacio para compartir experiencias y que te sientas acompañada y ayudarte a entender un poco más qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo. Yo soy Elizabeth García, soy licenciada en bioanálisis y citotecnóloga. Bienvenidas a este espacio. Hola, bienvenidas a una nueva edición de Hablemos de mi Citología. En esta oportunidad les quiero hablar sobre la vacuna del VPH, un tema que han solicitado bastante y que por supuesto tiene muchas preguntas que les iré contestando a lo largo del video. Recuerden que si tienen preguntas relacionadas con este tema o con el Papa Nicolau o su citología, nos pueden escribir a nuestro correo citologiacienciayarte@gmail.com o también nos pueden dejar las consultas o comentarios aquí abajito en el video. Debemos hablar o definir qué es esa vacuna del VPH. Como todas las vacunas buscan protegernos contra enfermedades infecciosas y el VPH es el virus del papiloma humano. Este virus, forma parte de las enfermedades infecciosas y en particular es una infección de transmisión sexual, porque debe existir un contacto íntimo y sexual para que se transmita el virus. Como las relaciones sexuales, existen 3 formas de tener relaciones sexuales: orales, vaginales o anales, pues existen 3 lugares a grandes rasgos, ¿no? Por donde puede ingresar el virus y donde puede quedarse en esos tejidos. Y esos lugares van a ser la cavidad oral, la cavidad anal, el ano, y lo que son los órganos genitales tanto femeninos como masculinos. Y allá aprovecho para contestar una de las preguntas, que es ¿quiénes se deben aplicar la vacuna? Y la vacuna se debe aplicar tanto para hombres como para mujeres porque ambos se contagian, ambos contagian la enfermedad y ambos padecen la enfermedad o infección. En ambos casos se puede llegar a desarrollar lesiones e incluso cáncer en cada uno de los órganos. Y ahí si ya les digo que el VPH se contagia por esas 3 vías, también genera lesiones como las verrugas en esas vías, en esos lugares, pero también cáncer, porque el VPH existen más de 200 cepas de VPH. Y esas cepas se agrupan en dos grandes grupos. Los grupos que son llamados de bajo riesgo, que son los que generan verrugas, que los que generan verrugas no generan cáncer, y tenemos otras cepas de alto riesgo que son los que generan cáncer y los que más nos preocupan. Y estos tipos de VPH, cualquiera de los 2 grandes grupos, pueden contagiarse por cualquiera de esas vías y afectar esos órganos que ya les mencioné. Entonces, ¿qué sucede? Puede llegar a causar cáncer en cavidad oral, en cuello uterino, en genitales femeninos y masculinos y a nivel del ano. Así que no es solamente cáncer de cuello uterino como generalmente hemos escuchado el VPH y el cáncer de cuello uterino. Sí, eso es cierto. Y el cáncer de cuello uterino está demostrado que es causado por el VPH, pero también puede causar cáncer en esos otros órganos que les mencioné. Así que por eso es muy importante la protección y la colocación de esta vacuna. Ahora aprovecho para contestar otra de las preguntas. Ya sabemos que nos tenemos que vacunar hombres y mujeres, indiferentemente, porque ya entendemos el porqué. Ahora otra de las preguntas es, si me coloco la vacuna, ¿quedo protegido contra todas las cepas de VPH que existen? Y la respuesta lamentablemente es no, porque yo les dije que existen más de 200 cepas de VPH.
les mencioné que existen dos grandes grupos, pero siguen siendo cepas distintas. Entonces, ¿qué sucede? Se hicieron estudios, obviamente, en toda la población a nivel, bueno, en la población a nivel mundial, no en toda, pero en la población a nivel mundial se analizaron los tumores, los contagios de VPH y cuáles son las cepas que predominan en la población. Y en base a esas cepas que predominan en la población es que se desarrollaron las vacunas. Por lo tanto, las vacunas están protegiéndonos contra las cepas más frecuentes y predominantes dentro de la población a nivel mundial. Por supuesto, no nos puede proteger contra todas porque las vacunas están hechas. La vacuna que más protege contra más número de cepas nos protege contra 9 cepas. Y les digo que existen más de 200. Por supuesto, ¿la vacuna es importante colocársela? Sí, porque me está protegiendo contra un grupo considerable de cepas que están predominantemente en la población. Es decir, que la probabilidad de un contagio con esa cepa es muy elevada. Pero no hay que olvidar que existen otras cepas que no están en la vacuna y que igual están por allí circulantes. Están en menor proporción, pero están. Entonces, con eso que les quiero dejar claro que la vacuna me protege contra las cepas más predominantes a nivel mundial en la población, pero no estoy exento de contagiarme de VPH porque existen otras cepas. Y ahí aprovecho para contestar otra pregunta que es muy frecuente y eso sobre todo lo hacen las mujeres. Si yo me coloco la vacuna, entonces ya no tengo que hacerme más nunca un Papá Nicolau o una citología. Y la respuesta es también no. Porque por la misma razón que les acabo de decir, todavía existe un riesgo de contagio con otras cepas, que si bien son las menos frecuentes, son las que están en menor proporción, existen. Además, la citología no solamente diagnostica cáncer de cuello uterino o lesiones o VPH. Se hacen otros diagnósticos gracias a la citología y eso ya lo hemos ido comentando en videos anteriores. Pero más allá de eso es por el mismo hecho de que existe igual un riesgo de contagio con otras cepas del VPH. Entonces, no podemos quedarnos tranquilos de que, bueno, yo estoy protegido contra las cepas que más predominan, entonces, bueno, no pasa nada, seguro yo no me contagio de más ninguna cepa. No, porque existen más de 200. Entonces, igual hay que seguir ese control citológico, ese control ginecológico. Así que el control médico debe existir y citológico, a seguirse realizando la citología, debe continuar. Vamos a hablar de los tipos de vacunas que existen hoy en día para 2024. Estamos en julio 2024. Hoy es 1 de julio del 2024. Para esta fecha existen 3 vacunas principalmente. Una vacuna que es bivalente. Hablamos de bivalente cuando nos protege contra 2 cepas. 2 cepas de esas 200. Esas 2 cepas son la 16 y la 18. 16 y 18 son ese grupo, forman parte de ese grupo que yo les mencionaba de alto riesgo, causantes de cáncer. Entonces 16 y 18 causantes de cáncer son VPH que causan cáncer y que la mayoría de los cánceres de cuello uterino que se han analizado en distintos países se ha visto que presenta alguna de estas 2 cepas. Y por supuesto, por eso se desarrolló esta vacuna contra esos 2 serotipos o cepas del VPH, 16 y 18. Y esa es la vacuna que se llama Cervarix. Protege contra esos 2. Tenemos otra vacuna que se llama Gardasil. Gardasil, tenemos 2 Gardasil. Una que se llama Gardasil solito y Gardasil 9. Gardasil nos protege contra 4 cepas del VPH. Y ahí es lo que llamamos una vacuna tetravalente. ¿Por qué hablamos de esa vacuna tetravalente? Porque nos protege contra 4. ¿Contra cuáles cepas protege? Contra el 6, contra el 11. El 6 y el 11 son cepas del virus que causan verrugas. No causan cáncer, pero sí causan la mayoría de verrugas que se presentan a nivel del genital por contagio con VPH. Y también protege contra el 16 y el 18. Entonces tenemos el 16-18, el 6 y el 11. Nos protege contra cepas de alto riesgo y contra cepas de bajo riesgo, que por supuesto son las que prevalecen en la población. Y por último tenemos a Gardasil 9, que nos protege contra 9 cepas del virus. Contra estas mismas 4 que ya les mencioné y además contra otro grupo de cepas causantes de cáncer. Esas otras son la 31, 33, 45, 52 y 58.
nos protege contra 9 cepas del virus y contra un gran número de cepas causantes de cáncer de cuello uterino. Bueno, o de cáncer en los distintos órganos, como ya les mencioné al inicio de este video. Entonces ahí entender, ya contestamos esa pregunta de que la vacuna me protege contra las cepas que están en mayor prevalencia en la población, pero no contra todas las cepas del VPH. Así que aún sigue existiendo un riesgo, aún debo protegerme y por supuesto aún debo continuar realizándome mis controles ginecológicos y citológicos. Otra de las preguntas frecuentes es ¿cuándo colocarse la vacuna? ¿A qué edad? Bueno, esta es una vacuna que en un primer momento se determinó que se debe colocar en niños y niñas entre los 9 y 14 años. ¿Por qué? Pues antes de que inicien las relaciones sexuales. Es lo esperable, ¿no? Lo esperable es que antes de esa edad los niños y niñas no hayan iniciado lo que es la vida sexual y por lo tanto pues colocarles la vacuna para que se generen esos anticuerpos y en el momento en que inicien su vida sexual pues ya estén protegidos contra estas cepas que son las que predominan en la población. Las vacunas se colocan en dosis dependiendo del tipo de vacunas. Pueden ser 2 dosis, pueden ser hasta 3 dosis. Eso va a depender del tipo de vacuna y las dosis van a variar de 0 a 6 meses. Depende de la vacuna. Importante colocarlo, pues ese es el inicio, de los 9 a los 14 años. En menores de 9 años no, porque no está probada esta vacuna en menores de esta edad, no se ha visto qué efectos pueda tener. Entonces, a partir de los 9 años, en la mayoría de los países, en los esquemas de vacunación, está incluida pues la vacuna del VPH porque es importante, porque nos protege no solo de la infección del VPH, sino contra un posible cáncer de cuello uterino en el caso de las mujeres y cánceres a otro nivel en el caso de los caballeros. Eso en relación a cuándo colocarla, pero también dirán, bueno, y si yo ya tengo la mayoría de edad, yo ya tengo 20, 30 años, más de 30 años, ¿me puedo colocar la vacuna? Y la respuesta es sí. Sí se pueden colocar la vacuna. Anteriormente existen algunas investigaciones, quizás consiguen por allí por internet, que dice, bueno, hasta los 26 años se puede colocar la vacuna, de allí en adelante no colocarla, no tiene mucho sentido. Bueno, se han hecho estudios y se ha determinado que sí se puede colocar la vacuna después de los 26 años, siempre nos va a proteger. ¿Qué pasa? ¿Cuáles eran esos temas y por qué quizá en años anteriores existía la disyuntiva de no, bueno, si tú ya tienes 30 ni te la pongas, ¿por qué? ¿Para qué? Bueno, porque ¿qué sucede? Que cuando iniciamos la vida sexual es muy probable que la gran mayoría de nosotros hayamos estado alguna vez en contacto con el virus, sea que lo padezcamos, sea que lo tengamos o no, pero de que quizá hemos estado en contacto, es muy probable que hayamos estado en contacto. Entonces, y también en caso de que, bueno, no estuvimos en contacto, puede ser que hay personas que quizá ya tengan una infección por VPH. Entonces se tenía como esa discusión de, bueno, ¿para qué colocar una vacuna a una persona que quizá ya tiene el virus o una persona que quizá ya tuvo contacto con el virus? No se le veía como mucho sentido, pero bueno, se han hecho estudios y se ha determinado que no hay ninguna consecuencia para los pacientes o para la población en colocarse la vacuna después de los 26 años. Igual va a generarse anticuerpos, igual va a proteger en caso de que, bueno, no hemos estado nunca en contacto o no tenemos el virus en nuestro cuerpo, pues va a cumplir las mismas funciones, igual va a generarse esos anticuerpos y nos va a proteger. Así que eso es la información que se tiene hasta el día de hoy. Sí nos podemos colocar la vacuna aunque tengamos más de 26 años y de igual forma nos va a proteger. Aprovecho para contestar otra pregunta. Yo ya tengo un diagnóstico de VPH. Por ejemplo, me preguntaron eso. Yo ya tengo un diagnóstico de VPH, ¿me puedo colocar la vacuna? Porque yo igual ya tengo el virus, entonces ¿para qué? Sí te la puedes colocar. Sí se pueden colocar la vacuna. ¿Te va a curar el VPH? No. Esa es otra pregunta. Bueno, si yo tengo VPH, ¿me pongo la vacuna y se me va a curar? No se va a curar, porque ya el VPH que está ahí dentro del cuerpo, ahí se va a quedar, ese no lo vamos a sacar. Pero sí te va a proteger contra las otras cepas. Por ejemplo, si se colocaran la Gardasil 9 y a lo mejor el VPH que tienen es, no sé, quizá ninguno de estos, sino otro, o uno de esos, igual nos va a proteger contra los otros 8. Porque ya una vez que existe un contagio, la probabilidad de que ingrese un nuevo virus
es mayor, porque ya hay como, vamos a decir, como una posibilidad de que, bueno, ya entró un VPH y de que lleguen otros es más alta. Porque, bueno, ya logró un VPH burlar el sistema inmunológico y, bueno, también depende de nuestras conductas, ¿no? Por ejemplo, si nos protegemos o no, hay muchos factores involucrados. Pero lo cierto es que muchas veces, y es algo común, que una persona puede tener más de una cepa en su cuerpo, más de una cepa del virus. Uno se contagia del virus del VPH y no tiene, puede que tenga una sola cepa, como puede que tenga varias cepas del virus. Entonces eso es algo que también debemos tomar en cuenta. Entonces, si por más de que yo tenga ya un diagnóstico, igual me pudiera colocar la vacuna. De hecho, la vacuna, si bien no me va a curar el virus, sí me va a proteger contra las otras cepas que existen y que están por allí en circulación en la población, y también pues va a generar ciertas defensas en mi cuerpo que pueden neutralizar un poco el VPH que tengo en mi cuerpo. No lo va a curar, pero lo puede mantener un poquito allí, vamos a decir que neutralizado. Porque una vez que el virus ingresa a nuestro cuerpo, lamentablemente no lo vamos a poder sacar. Podemos mantenerlo, existen tratamientos, existen maneras de mantener al virus lo que uno llama neutralizado, es decir, que esté allí como calladito sin expresarse, pero eliminarlo no. Hasta el día de hoy pues no se puede eliminar. Podemos mantenerlo allí, lo que uno dice en una fase latente, que está el virus allí dentro de la célula, pero sin causar mayores problemas, sin que se exprese y sin que comience a generar esa cantidad de cambios a nivel celular que terminan generando un cáncer. Podemos evitar que eso suceda neutralizándolo. Eso puede llegar a ocurrir. Con la vacuna no está demostrado que eso sea así, pero como les digo, sí nos puede cuidar contra las otras cepas que quizás no estemos contagiados contra esas otras cepas del virus. Otro de los temas bien controversiales es en relación a los efectos secundarios que pueden tener las vacunas. Bueno, como todo en esta vida, todo tiene una consecuencia. En mayor o menor medida, las vacunas, todas las vacunas pueden generar efectos secundarios. De hecho, todos los medicamentos, cualquier cosa que nosotros le coloquemos a nuestro cuerpo, los métodos anticonceptivos, medicamentos, tratamientos, todo tiene un efecto secundario. Menores, mayores, más graves, más severos, pero todos los tienen. Entonces, pensar que algo no tiene un efecto secundario es absurdo. Todos los tienen en menor medida, en mayor medida. ¿Se generan estos efectos en toda la población? No, generalmente es en un número muy bajo de la población donde ocurren estos efectos secundarios. Pero es importante que igual los conozcamos. ¿Van a pasar en todas las personas? Por supuesto que no. En la gran mayoría no pasan, y por eso es que cuando se desarrolla un medicamento o cuando se desarrolla una vacuna, como en este caso, se busca reducir esos efectos secundarios al mínimo, que si ocurren, porque siempre van a ocurrir, sea en un número reducido de personas y que estos efectos sean pues los más inocuos posibles, o sea que nos afecten en lo menos posible. ¿Cuáles son algunos de los efectos? Y eso también lo vimos con otras vacunas y lo hemos visto con otras vacunas, es lo que se conoce como pérdida súbita del estado de conciencia. Y eso ocurre inmediatamente después de la vacunación. Y seguramente cuando ustedes se han ido a vacunar, les colocan cualquier vacuna, no solamente el VPH, cualquier vacuna. Les colocan la vacuna y les dicen quédense ahí 15 minutos, 10, 15 minutos para esperar la reacción de su cuerpo ante la vacuna. Ahí en observación, y los dejan ahí sentaditos en la sala de espera del vacunatorio, del lugar donde asistieron. Porque para observar que no ocurra esto de la pérdida súbita del estado de conciencia, que simplemente es como desmayarse. Y yo lo he presenciado en algunas personas. ¿Pasa algo? ¿Es terrible? No, después recupera el estado de conciencia y todo bien. Son reacciones que puede generar el cuerpo y el sistema inmunológico ante este cuerpo extraño, que al final es un cuerpo extraño lo que se está colocando. Recuerden que las vacunas, dependiendo de la vacuna, lo que se colocan son partículas muertas que no generan infección, que no generan daños, partículas inertes entre comillas, del virus, de la bacteria, del microorganismo contra el que se quieren generar anticuerpos. Básicamente, ¿cómo funciona una vacuna? Pues yo coloco una parte de en este caso de este virus, una porción de él, una región del virus que el sistema inmunológico es capaz de reconocer para que el sistema inmunológico, mi propio cuerpo, genere esos anticuerpos para cuando llegue el virus real,
lo reconozca y diga, ah, yo ya te conozco a ti, tú por acá no vas, y lo destruya. Eso es básicamente cómo funciona una vacuna, para decirlo así en palabras sencillas, ¿no? Básicamente, la gran mayoría de las vacunas, esa es la manera. Por supuesto, estamos colocando algo extraño en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo va a reaccionar ante él. Y puede ocurrir esto que les menciono. Por eso es importante cuando ustedes se vacunen quedarse allí el tiempo que les piden. Yo sé que uno vive una vida acelerada, pero si usted le dice quédese allí sentado 10 minutos, quédese 10 minutos tranquilo allí. Es por su bien, para ver cómo su cuerpo reacciona. Si todo está bien, le van a decir, ah, bueno, perfecto, aquí no pasó nada, váyase para su casa. Eso es como un efecto inmediato que pudiera ocurrir y que ocurre en un porcentaje mínimo de la población. Otro aspecto importante, y que eso también se lo deben preguntar cuando ustedes les colocan la vacuna, si tienen algún tipo de trastorno de coagulación, problemas de coagulación, evitar ponerse esta vacuna. Deben resolver esto, deben hablar con su médico en relación a estos trastornos de coagulación que pudieran tener, porque existen efectos en el caso de estos pacientes con trastornos de coagulación. Entonces aquí es un tema importante. Por eso es que cuando ustedes van al médico, les colocan vacunas, les hacen varias preguntas porque por supuesto pueden existir enfermedades de base que ya tengamos y que sea una contraindicación para colocarnos la vacuna. Otro tema importante es en el hecho de las embarazadas, en el hecho de las mujeres que están lactando. En el caso de las embarazadas se han hecho estudios, pero en animalitos, en los ratones. En humanos no se ha visto si existe un efecto en el feto, si existe eso no, en humanos no está bien determinado, así que ya, pues por supuesto es motivo para que ustedes lo consulten con sus médicos si se la pueden colocar en el embarazo o no. Y en el caso de la lactancia también se han hecho estudios y no se ha determinado de si colocar la vacuna cuando se está lactando. No se sabe a ciencia cierta, no está comprobado de si existe paso del antígeno o de estos componentes de la vacuna a través de la leche materna. No se desconoce esto. Hasta el momento no se ha visto que cause mayores problemas en pacientes que estén lactando, pero recuerden, todo esto debe consultarse con su médico antes de colocarse una vacuna. Sintomatologías generales que pueden ocurrir en un porcentaje mínimo de la población, bueno, puede después de la vacunación, más allá de eso que yo les mencionaba de la pérdida súbita del estado de conciencia, que es algo que ocurre en 1 de cada 100.000 o más de 100.000. O sea, es muy raro que ocurra. Además de eso, pues bueno, ya usted se fue a su casa con su vacuna. ¿Qué puede llegar a suceder? Bueno, quizás un dolor de cabeza bastante leve, molestia en la zona de la vacuna. Eso es bastante común, una pequeña molestia que quizás les moleste un poco el brazo, quizás levantar el brazo. Eso es bastante común, casi que con todas las vacunas ocurre eso. Molestias en el lugar de la inyección, pues se pueden llegar a presentar mareos o náuseas y... bueno, básicamente eso que los tenía aquí anotados. Y dolor en el lugar de la vacuna se puede llegar a presentar. Dolor de cabeza, mareos y náuseas suelen ser como los síntomas más frecuentes. Que existen complicaciones, que existen casos, porque por allí en internet, en las redes sociales hay millones de cosas y alarmistas, porque recuerden que todo lo que genere alarma y zozobra, eso es lo que va a generar noticia y el escándalo y la angustia en la población. Eso ocurre, sí, hay casos así, eso es real, eso no es que no existe, pero son los menos frecuentes. Importante hacer todas sus preguntas al médico. Si ustedes tienen enfermedades de base, preguntar a su médico, mire, yo tengo esta enfermedad, puede existir alguna contraindicación porque yo tengo, como les mencioné, problemas de coagulación. Todas esas cosas deben consultarlas antes de colocarse no solo las vacunas, sino cualquier tratamiento. ¿La vacuna me va a proteger? Por supuesto que me va a proteger contra esas cepas que yo les mencioné, que son las que prevalecen en la población. Por eso es tan importante la vacunación. Se ha visto en estudios de países que se han analizado las poblaciones que han sido vacunadas, se han visto los contagios del virus, las lesiones, todo eso se va estudiando y se ha visto que efectivamente la implementación de estas vacunas pues han reducido la cantidad de lesiones, la cantidad de casos. Obviamente tienen que pasar muchos años para poder ver los efectos positivos de colocar esta vacuna, porque ya igual esta vacuna tiene más de 10 años que existe. Pero por supuesto estamos hablando que al comienzo se comenzó a poner en niños de 9 a 14 años. Entonces esos niños apenas hasta ahora ya tendrán sus 20 y tantos.
Entonces, o sus 30 quizás ya. Entonces, dependiendo del país, porque dependiendo de cada país, pues la vacuna llegó más tarde, más temprano, en fin. Importante colocarse la vacuna, ya saben que nos debemos vacunar tanto hombres como mujeres y que la edad no es límite para colocarse la vacuna, el límite está hasta los 9 años, de los 9 años hacia abajo no, porque no se ha estudiado qué efectos puede tener en esa población. Entonces de los 9 años en adelante colocarse esa vacuna, recuerden que son por dosis. Entonces cuando hablamos de las dosis, se deben cumplir todas las dosis de la vacuna para que el efecto perdure en el tiempo. Porque si yo me coloco una sola dosis, eso no es garantía de que la vacuna va a hacer el efecto que se espera, que es protegerme. Entonces deben cumplir con las dosis en el tiempo, porque las dosis, todo eso está estudiado, eso no está hecho arbitrariamente. Entonces si las dosis son a los 6 meses debo acudir. Si yo me coloco, esa es otra pregunta que se me olvidaba contestarle. Si yo me vacuné hoy, pero a mí la dosis de a los 6 meses a mí se me olvidó. Y ya han pasado, imagínate, 1 año y medio de eso. ¿Qué tengo que hacer? Volver con la primera dosis. Hay que volver a hacer el ciclo de vacunación. Así es como se debería realizar. Para que la vacuna funcione, debo cumplir con las dosis correspondientes. Espero haber aclarado esas dudas en relación a la vacuna. No sé si quizá tengan otras preguntas, pues déjenlo en los comentarios y por allí pues se las contesto o hacemos quizá otro video respondiendo esas preguntas. Y por supuesto no olviden que nos pueden escribir a nuestro correo citologiacienciayarte@gmail.com. Nos vemos en una próxima edición de Hablemos de mi Citología. Chao, chao.